el 14 de julio de 2026, frente a las cámaras de Palacio Nacional, apareció una cifra capaz de cambiar por completo la conversación sobre la violencia en México: 48%. Según el gobierno federal, el promedio diario de homicidios dolosos había caído casi a la mitad en menos de 2 años. Eran 41 homicidios menos cada día. Pero lo más importante no estaba dentro de aquella cifra. Estaba detrás, en los operativos que la precedieron, en las detenciones de funcionarios, en las reuniones que comenzaban antes de que amaneciera, y también en una pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva. ¿Cuánto de esa caída puede atribuirse realmente a la estrategia coordinada por Omar García Harfuch? ¿Y cuánto continúa sin explicación? Para entender lo ocurrido hay que regresar a septiembre de 2024. México cerraba el último mes de la administración de Andrés Manuel López Obrador, con un promedio oficial de 86,9 víctimas de homicidio doloso al día. La violencia no estaba creciendo al ritmo de los peores años. De hecho, distintas series ya mostraban una reducción gradual desde el máximo alcanzado años antes, pero el nivel seguía siendo extraordinariamente alto. Decenas de asesinatos cada jornada, municipios enteros sometidos a disputas criminales, policías locales débiles o infiltradas, y un Estado fragmentado entre instituciones que acumulaban información sin convertirla siempre en investigaciones comunes. El 1 de octubre de 2024 comenzó el gobierno de Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch asumió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Una semana después, presentó públicamente el diseño de la nueva estrategia. No se anunció una guerra ni una operación única. Se anunciaron 4 líneas de actuación: atender las causas de la violencia, consolidar la Guardia Nacional, fortalecer la inteligencia y la investigación, y coordinar a las instituciones federales con los estados. Sobre el papel, no parecía una ruptura espectacular. La diferencia estaba en el lugar que ocuparía la información. La Secretaría de Seguridad ya no se limitaría a recibir reportes. La reforma del artículo 21 constitucional, publicada al terminar 2024, amplió su capacidad para investigar delitos, formular, coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en esa materia, siempre dentro del marco legal y en colaboración con las fiscalías. Era una modificación menos visible que el despliegue de tropas, pero alteraba el centro de gravedad de la seguridad federal. Harfuch obtenía una estructura con más capacidad para reunir datos, convertirlos en productos de inteligencia y apoyar operaciones dirigidas contra objetivos concretos. Desde entonces, el procedimiento descrito públicamente por las autoridades empieza cada mañana. A las 6, la presidenta encabeza la reunión del Gabinete de Seguridad. Allí participan la Secretaría de Seguridad, Defensa, Marina, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y otras instituciones. Según la explicación ofrecida por Harfuch ante el Senado, en esas reuniones se revisan las tendencias de violencia y se definen acciones estratégicas. No se conocen públicamente los expedientes ni los detalles operativos de cada sesión. Lo que sí se conoce es el método declarado: localizar municipios prioritarios, intercambiar información con gobernadores, fiscalías y policías estatales, identificar a quienes generan violencia y preparar intervenciones conjuntas. Esto era especialmente importante porque, según Harfuch, más del 90% de los delitos corresponde al fuero común. El gobierno federal podía disponer de inteligencia, personal especializado y fuerzas desplegadas, pero la mayoría de los casos terminaba dependiendo de autoridades estatales. La coordinación no era una palabra decorativa, era el punto por el que podía romperse toda la cadena. Si una fiscalía no abría correctamente una investigación, si una policía filtraba una orden o si un funcionario protegía a una organización, el operativo podía fracasar antes de comenzar. El primer gran campo de prueba fue el territorio. No todo México estaba viviendo la misma violencia. Los homicidios se concentraban en una porción reducida del país y respondían a conflictos diferentes. En algunos lugares, la disputa era por el tráfico de drogas.
en otros, por el robo de combustible, la extorsión, el control del comercio local o las rutas de transporte. Por eso la estrategia buscó combinar presencia disuasiva con investigaciones focalizadas, patrullajes de la Guardia Nacional, el Ejército o la Marina por un lado, seguimiento financiero, análisis de comunicaciones, órdenes judiciales y cateos por otro. La operación nacional, en realidad, estaba formada por decenas de operaciones locales. Guanajuato permite observar esa lógica y también sus límites. En febrero de 2025, el Estado llegó a registrar un promedio de 12,7 homicidios dolosos diarios. Era uno de los focos más graves del país. En marzo, fuerzas federales y locales ejecutaron intervenciones simultáneas en Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Entre las personas detenidas se encontraba José Francisco N., conocido como Alfa 1, señalado por las autoridades como líder de una célula relacionada con el ataque al bar Los Cantaritos, ocurrido en Querétaro en noviembre de 2024 y que dejó 10 personas asesinadas y 13 heridas. Las detenciones no se presentaron como un hecho aislado. Harfuch afirmó posteriormente que a partir del 18 de marzo comenzó a observarse una disminución significativa de los homicidios en Guanajuato. Los operativos continuaron y para junio de 2026 el promedio oficial había descendido hasta 4 homicidios diarios, una reducción del 68% respecto de aquel máximo de febrero de 2025. La secuencia es clara: intervención, captura y descenso. Pero una secuencia temporal no demuestra por sí sola que una cosa haya causado completamente la otra. Las propias cifras muestran la complejidad. A pesar de la fuerte reducción, Guanajuato todavía encabezó el país durante el primer semestre de 2026, con el 8,8% de todos los homicidios dolosos registrados. El Estado mejoró y al mismo tiempo continuó siendo el que acumulaba más víctimas. Las dos afirmaciones son ciertas, y entonces la estrategia tomó un rumbo más incómodo. Los objetivos ya no eran solamente hombres armados, laboratorios o cargamentos. Algunas investigaciones comenzaron a dirigirse contra las propias autoridades. La llamada Operación Enjambre había comenzado en noviembre de 2024 con detenciones de servidores públicos en el Estado de México. Su propósito declarado era identificar redes de corrupción y posibles vínculos entre autoridades locales y organizaciones criminales. Con el paso de los meses, la operación se extendió. En mayo de 2026 llegó a Morelos. Fueron detenidos el presidente municipal de Atlatlajucán, un exalcalde de Yecapixtla y miembros de la administración de Cuautla. El alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, permaneció prófugo durante 10 días hasta ser localizado en Acapulco. Las autoridades lo acusaron de presuntos vínculos con la delincuencia organizada y actos de extorsión. Esas acusaciones deben resolverse ante los tribunales y las personas detenidas conservan su presunción de inocencia, pero el hallazgo institucional era difícil de ignorar. La estructura investigada no terminaba en una calle o en una casa de seguridad, alcanzaba oficinas municipales. Para junio de 2026, Harfuch informó que la Operación Enjambre acumulaba más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos, entre ellos 7 presidentes municipales en funciones. No todos pertenecían al mismo caso, ni habían recibido sentencia. Sin embargo, el dato mostraba el tamaño de la sospecha. El crimen no operaba siempre fuera del Estado. En algunos expedientes, según las fiscalías, podía estar protegido desde dentro. Fue en ese momento cuando el operativo dejó de ser una colección de capturas y se convirtió en una prueba para toda la estrategia. Detener a un jefe criminal podía alterar una célula. Detener a un funcionario presuntamente coludido podía revelar la red que permitía a esa célula sobrevivir, pero también exponía una debilidad. Si el gobierno federal
necesitaba intervenir una y otra vez en corporaciones municipales, significaba que la seguridad local seguía siendo el eslabón más frágil. El gobierno relacionó el reforzamiento de la seguridad y las detenciones en Morelos con una disminución del promedio diario de homicidios en la entidad. De nuevo, el dato resultaba prometedor. De nuevo, la atribución causal no estaba demostrada de forma independiente. Esa diferencia es esencial. Una operación puede coincidir con una caída y contribuir a ella sin ser su única explicación. Puede retirar a los responsables de varios asesinatos, puede alterar el equilibrio entre organizaciones, o puede trasladar el delito a otro municipio y a otra modalidad menos visible. Mientras Enjambre investigaba la posible protección política, otras instituciones atacaban la capacidad material de las organizaciones. Para el 30 de junio de 2026, el balance oficial acumulaba más de 59.500 personas detenidas por delitos de alto impacto, 31.000 armas de fuego aseguradas y cerca de 500 toneladas de droga. Dentro de esa cantidad había más de 2.000 kilogramos y 5 millones de pastillas de fentanilo. Defensa y Marina reportaban además 2.600 laboratorios clandestinos y áreas de concentración inhabilitados para la elaboración de metanfetaminas. En el mar, 6 operaciones, realizadas frente a Chiapas, Colima, Guerrero y Michoacán, terminaron con más de 5 toneladas de cocaína aseguradas y 24 personas detenidas. En tierra, los despliegues de junio en Durango dejaron, según el informe federal, 48 detenidos, 121 armas, 44 granadas, más de 35,000 cartuchos, 147 vehículos y 12 millones de pesos asegurados. Son cifras enormes. Hablan de presión operativa y de capacidad de despliegue, pero tampoco equivalen automáticamente a una reducción de homicidios. Una tonelada de droga decomisada mide una incautación. Un arma asegurada mide un objeto retirado. Ninguna de las dos cosas explica por sí sola por qué una víctima no fue asesinada. La extorsión añade otra capa. La Estrategia Nacional contra la Extorsión comenzó el 6 de julio de 2025. Un año después, el gobierno reportó 1.674 detenidos por ese delito. En la comparación entre el primer semestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, la estadística oficial registró una disminución del 6,1%. Es un avance en la serie, pero la extorsión tiene una cifra oculta muy elevada, porque muchas víctimas no denuncian. Por eso, una baja en carpetas de investigación puede significar menos delito, menos denuncia, o una combinación de ambos factores. Sin encuestas y evaluaciones complementarias, el expediente permanece incompleto. Así llegamos a la mañana del 14 de julio de 2026. Después de 21 meses de estrategia, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mostró el resultado. El promedio diario de víctimas de homicidio doloso había pasado de 86,9 en septiembre de 2024 a 45,4 en junio de 2026. La disminución era del 48%. Junio era el mes con el promedio más bajo para un junio desde 2015. Y el primer semestre de 2026, con 49,7 homicidios diarios, era el menor para ese periodo desde 2016. No era solamente una comparación escogida entre un mes alto y uno bajo. En junio de 2025, el promedio había sido de 63 homicidios diarios. Un año después estaba en 45,4. La dirección del cambio también aparecía en la comparación anual. Además, 29 entidades redujeron su promedio diario al comparar los primeros 6 meses de 2025 con los de 2026. San Luis Potosí registró una caída del 81,7%, Zacatecas del 61,8%, Quintana Roo del 60,1%, Nayarit del 59,1%, Guanajuato del 50,9%,
y Nuevo León del 50,6%. Entonces surgió el dato más fuerte: 41 homicidios menos cada día. Una cifra que, presentada de ese modo, parece resumir el éxito de toda la operación. Pero fue justo ahí cuando la historia se volvió más compleja. Los 45,4 homicidios diarios proceden de los registros del Secretariado Ejecutivo. Esos registros se construyen con información de las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías estatales. No son el único conteo oficial. El INEGI produce otra estadística a partir de certificados de defunción y registros del sistema de salud. Las dos fuentes observan el mismo fenómeno desde procesos distintos y sus cifras no siempre coinciden. Esa diferencia no prueba una manipulación. Sí obliga a tratar los datos más recientes como preliminares. La última comprobación disponible del INEGI corresponde al primer semestre de 2025. Allí también aparece una reducción: 14,488 defunciones por presunto homicidio y una tasa de 11,1 por cada 100,000 habitantes, inferior a la tasa de 12,6 registrada durante el mismo periodo de 2024. Es decir, una fuente diferente respaldó la dirección descendente al menos hasta mediados de 2025, pero el INEGI todavía no había publicado, al momento de este guión, su conteo de defunciones correspondiente a 2026. La caída más reciente del 48% solo podía comprobarse dentro de la serie del Secretariado Ejecutivo. Y había otro problema: el promedio nacional ocultaba los picos y el territorio. Junio de 2026 comenzó con 54 homicidios en un solo día. Después de la inauguración del Mundial, se registraron un par de jornadas con menos de 30. Al terminar el mes, la cifra diaria volvió a 53. El promedio descendió, pero la violencia no desapareció ni se distribuyó de manera uniforme. 8 entidades concentraron el 54% de los homicidios del primer semestre: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Morelos y Veracruz. En otras palabras, más de la mitad de la violencia homicida continuaba agrupada en una cuarta parte de los estados. El resultado nacional podía mejorar mientras algunas ciudades seguían viviendo una emergencia. Sinaloa mostraba el contraste con especial crudeza. El Índice de Paz México 2026 concluyó que la tasa nacional de homicidios se había reducido 22,7% durante 2025, casi 7,000 muertes menos que el año anterior. Pero al mismo tiempo, Sinaloa registró el mayor deterioro del país debido a la violencia entre facciones criminales. Una tendencia nacional y una crisis local podían avanzar en direcciones opuestas. La investigación académica también pedía cautela. En abril de 2026, el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana publicó el informe Menos homicidios, más preguntas. El estudio reconoció que la reducción era positiva y de una magnitud poco común, pero advirtió que su velocidad no se explicaba completamente con la tendencia gradual observada desde 2019. Analizó varias hipótesis: la acción del Estado, cambios en el control territorial, nuevos equilibrios entre organizaciones criminales, sustitución de homicidios por desapariciones, diferencias de medición y concentración geográfica. Su conclusión no fue que la caída fuera falsa, tampoco que los operativos no hubieran funcionado. Fue algo más incómodo. La acción estatal no podía descartarse como factor, pero todavía no existían evaluaciones independientes capaces de aislar su efecto y demostrar cuánto de la reducción le correspondía. El mismo informe señaló un punto sensible de la estadística. Entre 2015 y 2025, la categoría denominada Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal creció 355,7%. Durante 2025, mientras las carpetas por homicidio doloso disminuían, esa categoría residual no caía en la misma proporción.
Esto no demuestra que las fiscalías hayan reclasificado homicidios deliberadamente. El propio estudio rechaza dar ese salto sin evidencia. Lo que demuestra es que existe un margen de error y que las categorías contiguas deben revisarse antes de aceptar cualquier explicación total. También están las desapariciones. Una persona desaparecida no forma parte del conteo de homicidios mientras no exista una investigación o evidencia que permita clasificar su muerte. El aumento de registros de desaparición puede responder a más violencia, a mejores mecanismos de denuncia, a la actualización de casos atrasados o a varios factores al mismo tiempo. No es válido sumar automáticamente todas las desapariciones a los homicidios. Tampoco es responsable ignorarlas cuando se intenta describir la seguridad de un país. Aquí está el verdadero momento clave. La cifra del 48% no se derrumba cuando se examina, sigue dentro de la estadística oficial y está acompañada por otras señales de descenso. Lo que se derrumba es la idea de que una sola cifra pueda explicar por sí misma lo que ocurrió. Los operativos coordinados por el Gabinete de Seguridad son reales. Las detenciones, las armas y las drogas aseguradas están documentadas en informes públicos. La captura de objetivos violentos puede haber evitado delitos. La persecución de funcionarios presuntamente coludidos ataca una dimensión que durante años permitió sobrevivir a las redes criminales. La tendencia del homicidio es descendente y una fuente independiente, el INEGI, ya confirmó parte de esa dirección para 2025. Pero también son reales los límites. Las cifras de 2026 son preliminares. La violencia permanece concentrada. Algunas regiones empeoran aunque el país mejore. No existe todavía una evaluación independiente que separe el efecto de las detenciones, el despliegue militar, los cambios entre grupos criminales, la tendencia iniciada años antes y las modificaciones en los registros. Y una reducción del homicidio no significa automáticamente una reducción equivalente de la extorsión, la desaparición, el reclutamiento o el control territorial. Para Harfuch, el desafío comienza después del anuncio. Detener a miles de personas puede desarticular estructuras, pero también puede fragmentarlas. Retirar a un líder puede reducir la violencia si la organización pierde capacidad, o aumentarla si varios grupos compiten por el vacío. Intervenir un municipio puede romper una red de protección, pero el efecto solo será duradero si la policía, la fiscalía y el gobierno local dejan de depender de una operación federal extraordinaria. El 48% es, por tanto, un resultado importante. Negarlo sin pruebas sería tan irresponsable como convertirlo en una victoria definitiva. La cifra indica que México registra menos homicidios dolosos que 21 meses antes. No demuestra por sí sola que el país haya sido pacificado. Indica que algo cambió. Todavía no explica completamente qué. La respuesta llegará con datos consolidados del INEGI, con evaluaciones independientes y, sobre todo, con el tiempo. Si la reducción continúa cuando terminen los grandes despliegues, si las detenciones se convierten en sentencias, si las policías locales se fortalecen, y si las desapariciones y la extorsión descienden junto con los homicidios, entonces será posible hablar de una transformación estructural. Si no ocurre, aquella mañana del 14 de julio será recordada como el instante en que una cifra nacional ocultó una realidad mucho más desigual, porque la pregunta ya no es si el promedio bajó. El promedio bajó. La pregunta es otra. ¿Estamos viendo el comienzo de una paz duradera o solo el momento en que la violencia aprendió a ocupar menos espacio dentro de una estadística?